Continuamos con nuestro sermón a cargo de don Edilberto Ramírez. Muchas gracias, señor Rativa. Bueno, muy buenos días a todos. Qué alegría poder estar acá nuevamente, de poder escuchar tantas bromas, la recocha, el chalequeo, como se diría en Venezuela. Conocernos un poquito más, creo que fue chévere escuchar esa parte de la historia de Isaac. Yo no la conocía, que había sido comerciante del calzado. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo la palabra de Dios nos ayuda como a disfrutar a unos momentos difíciles. Y el título, quien ama tu palabra disfruta de gran bienestar. Y si han estado atentos a los sermones anteriores, lo que hemos hecho es llevar el Salmo y conectarlo con nuestro Señor Jesucristo. O sea, el cómo fue para él esa parte del Salmo. Y yo les confieso que a mí me ha ayudado mucho como llevar esto a Jesús antes que llevarlo a mí, porque en él como que lo veo práctico, como que me da luz de qué hacer con mi corazón cuando salen cosas que no son tan agradables. Y hoy vamos a estar hablando del Salmo 119, versículo 161 al 168, y ya en el próximo sermón estaríamos terminando esta serie del estudio del Salmo 119. Como compartía José al principio, creo que el mensaje es sencillo, pero a veces es difícil de creer que es tan sencillo. Y él está haciendo siempre énfasis en el valor de la palabra, como amen la palabra de Dios, búsquenla. Ahí está todo lo que necesitan. Es como una insistencia así bien vehemente que hace el salmista. Entonces, quien ama tu palabra disfruta de gran bienestar. Vamos a leer todo el Salmo y a resaltar algunas cosas, pero luego vamos a ir a los evangelios y a mirar en el proceso de la cruz a nuestro Señor cómo vivió esto. Entonces dice en el Salmo 119, versículo 161, en la nueva versión internacional. Gente poderosa me persigue sin motivo, pero mi corazón se asombra ante tu palabra. Esa frase, ¿no? Como tan profunda. Sí, o sea, en medio de la persecución, él no está enfocado en la persecución, sino en la palabra. Y como expresa, mi corazón se asombra ante tu palabra. Hay otra versión, la Biblia de las Américas dice, yo no les tengo miedo a los poderosos que me persiguen, solo tiemblo ante tu palabra. Otra versión dice, los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo respeto y honro tu palabra. Y otra dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Es bien interesante y es bien profundo. O sea, y si reemplazamos esa persecución por cualquier tipo de sufrimiento que estemos padeciendo, y entendemos que el corazón se puede llevar a la palabra de Dios, seguramente que vamos a encontrar mucha esperanza sin importar la situación que cada uno viva. Luego seguimos diciendo ahí en el Salmo 119, versículo 162, yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. ¿Sí? Y recordemos que está del 161 al 168 es todo un párrafo. Entonces, casi que la primera frase que él dice es la que debemos conectar con todo lo demás. Entonces, esto lo entendemos en medio de esa persecución que está viviendo el salmista. O sea, él se regocija en la promesa de Dios. Hay en la persecución como quien haya un gran botín. Pero él también dice, aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. Obviamente ahí está hablando de la Torá, para ellos toda la ley de Moisés. El versículo 164 dice, 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios.
Entonces hablábamos de los juicios, ¿no? Sentencias, o sea, Dios no se equivoca cuando emite un juicio. Siempre es justo, aunque no lo entendamos. Siempre es justo. Y el versículo donde sacamos el título del sermón, los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Ah, bueno, o sea, acá la persecución, ¿no? En el caso del salmista, o sea, la palabra de Dios, la de Dios los sostiene. O sea, no significa que no batalle en el corazón, que no sufra, sino que lo sostiene. Entonces pensemos en esto cuando miremos el ejemplo de Jesús. ¿Cuánto habría en su mente? O sea, en su mente cuánto había de Dios y cuánto amor por la palabra de Dios y por hacer la voluntad de Dios y por creer en las promesas de Dios había en él, que lidió con el tema de la cruz de una manera eh, como grandiosa, como para nosotros obviamente imposible. Dice en el versículo 166, yo, Señor, espero tu salvación y practico tus mandamientos mientras está perseguido, ¿no? Mientras está sufriendo la persecución. Con todo mi ser cumplo tus estatutos. ¿Cuánto los amo? Y luego en el versículo 168 dice, obedezco tus preceptos y tus estatutos porque conoces todos mis caminos. Ahí, o sea, seguimos viendo a Jesús, o sea, cuando lo leemos, creo que es fácil ver a nuestro Señor Jesucristo. Sí, es como sencillo verlo si meditamos un poco. Entonces, también recordamos que todo esto lo estamos haciendo como un ejercicio de meditación. O sea, necesitamos meditar en la palabra de Dios para que ella se haga real, para que la entendamos, para que entendamos nuestra necesidad de la palabra de Dios. Entonces, vamos ahora a ir a Marcos en el capítulo 14, en el versículo 43. Marcos 14, 43. Y a ver cómo nos va viendo a nuestro Señor Jesús ahí. Dice en el versículo 43. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas, palos y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. O sea, prácticamente todos los dirigentes del pueblo judío en ese momento contra Jesús. ¿Sí? Y recordamos que él está saliendo de Getsemaní. Hablamos la semana pasada de eso, de lo que Dios hizo ahí cuando él estaba en Getsemaní. El traidor les había dado una contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenlo bien asegurado. Imagínense, yo me imagino una escena así hoy día, como si fuera un delincuente terriblemente peligroso. Sí, como asegúrenlo bien, amárrenlo porque se les puede escapar. Y Jesús precisamente había pasado toda la noche orando para mantenerse fiel ahí, firme y resistir ese momento tan difícil. Rabí le dijo y lo besó. Versículo 46. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Recordamos por los otros evangelios que el que desenfundó la espada fue Pedro, uno de sus discípulos, que por cierto no pudo mantenerse fiel, o sea, no pudo mantenerse orando con Jesús. Y recordamos lo que dice la escritura, ¿no? Estaba también triste y abrumado, muy triste. La tristeza era tan profunda en los discípulos que ni siquiera podían orar. Y obviamente cuando tuvieron que enfrentar el otro día todo lo que venía, ¿quién actuó? Su naturaleza humana. Entonces, desde ahí es que Pedro saca la espada y le quita la oreja al criado del sacerdote. ¿Acaso soy un bandido? Dice Jesús, versículo 48. Para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es preciso que se cumplan las escrituras. Y acá viene
una palabra que es clave en Jesús y que me conecta con el Salmo 119 en la parte que estamos haciendo, porque él dice ahí en esa última frase, pero es preciso que se cumplan las escrituras. Jesús tiene claro, Jesús tiene claro que eso es algo que iba a pasar porque Dios quería que pasara. O sea, este momento Jesús tenía claro, esto iba a suceder. Sí, o sea, él iba a ser apresado, él iba a ser torturado, iba a ser asesinado. Porque esa era la voluntad de Dios. Porque así era como se iban a cumplir las escrituras. Entonces, Jesús no se iba a defender, porque si él se defiende, las escrituras no se cumplen. Entonces pensaba yo, una palabra que conversábamos con la Jive, ¿cómo saber en un momento así esto es la voluntad de Dios o no? Cuando hay tanto dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay persecución. Y la clave nos la da Jesús ahí mismo. Es preciso que se cumplan las escrituras. ¿Cómo? Conociendo las escrituras. Y la palabra clave que confiamos en que quede esta mañana con nosotros es discernimiento. Es discernir. Sí, es tener la capacidad de discernir, de diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no, entre lo que es humano y lo que no. Y cuando miramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, esa capacidad de poder discernir, esa claridad, no se puede desarrollar si no hay conocimiento de la palabra de Dios. O sea, es imposible poder discernir espiritualmente sin tener la palabra de Dios en nuestra mente. Entonces, quien trata de ver espiritualmente cosas sin tener la palabra de Dios, lo más seguro es que va a ver humanamente. Pensamos en un ejemplo del matrimonio, que hemos estado trabajando fuertemente los viernes en las noches en los matrimonios. Un ejemplo así claro, sin uno tener una palabra de Dios que hemos estado estudiando, Mateo 7 del 1 al 5, que a nosotros nos ha ayudado un montón a poder discernir, para poder encontrar la verdad detrás de un conflicto en el matrimonio. Ahí en Mateo 7, Jesús básicamente está diciendo, mira, si tu corazón está contaminado, pues ve primero y limpia tu corazón y cuando esté limpio, ve y trata de ayudar a la otra persona. En otras palabras, es lo que dice cuando dice, ve y saca la viga de tu ojo para que veas con claridad y vayas y saques la paja del ojo de tu prójimo o de tu esposa o esposo. Pues sin con el conocimiento de esa enseñanza, y digo conocimiento, y la fe en esa enseñanza, porque alguien puede conocer esa enseñanza, pero no la cree, entonces no la practica. Entonces, sin el conocimiento, ¿qué es lo que hace? Pues señala el pecado del otro. O sea, no se autoseñala. No va a tener la capacidad o la suficiente humildad para decir, oiga, tengo que mirar primero dentro de mí, a ver yo cómo estoy leyendo esta situación, cómo la estoy entendiendo, cómo la estoy interpretando, por qué me molesta, por qué me afecta, por qué me enoja, pero todo mirando hacia dentro de mí. Sin la palabra de Dios no podemos discernir con claridad. No hay discernimiento. Entonces, si no hay discernimiento, no se encuentra la verdad. No se encuentra la verdad de Dios. Se puede ver algo en la superficialidad, pero no se encuentra la verdad. Por eso es tan importante para nosotros desarrollar esa capacidad de discernir o de discernimiento, estudiar la Biblia,
pero estudiar libros completos de la Biblia. Sí, o sea, el que se alimenta de la palabra de Dios leyendo un versículo por aquí, otro por allá, buscando que le animan el día a día y eso, no va a desarrollar una capacidad de discernir profunda a la manera de Dios. O sea, va a ser difícil que la mente de Cristo empiece a tomar control. Es muy difícil porque no está meditando, porque solamente está como agarrando cositas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y en el momento de la verdad puede llegar a concluir que no hay nada. Entonces, ¿cuál es el otro efecto de no discernir? Que podemos empezar a creer mensajes piratas. Sí, o sea, si tú no estudias la palabra de Dios, tú puedes escuchar un mensaje pirata que es una maravilla, una predicación pirata maravillosa en la expresión, en la exposición, en el que está predicando. Y si apunta a cosas que tú estás buscando, entonces tú vas a decir, claro, eso es lo que yo necesito. Y hoy día hay muchos predicadores pirata en todo lado. Y pasa como con las marcas piratas, ¿no? O sea, tú puedes ir acá en Bogotá a San Andresito y conseguir zapatillas de marca. Sí, que ahí dice el nombre de la marca famosa. Sí, o ir al centro, ahí en el Madrugón, en San Victorino. Se consigue ropa con marcas finas, o sea, una prenda que con esa marca vale 10 veces menos de lo que vale el original. ¿Sí? Pero que cuando la llevas se va a acabar igual de rápido que el precio barato. Sí, o sea, ¿por qué? Porque no es legítimo, no es original. Entonces, el que ha comprado ropa de marca o zapatillas de marca, esta ropa está diseñada, o esas zapatillas, para que duren bastante tiempo. Entonces, aprende a conocer la calidad en las cosas de marca. Cuando le presentan algo que está, nosotros decimos acá, chiviado, algo pirata, pues se da cuenta y dice, no, esto es pirata, solo tiene el nombre. Y pasa con relojes, con muchas cosas, con muchas cosas. Eso sería otro tema más profundo. Pero el que sabe no va a comprar pirata. Entonces, hoy día que hay tanta proliferación de mensajes, es necesario ser conscientes de la necesidad de desarrollar la capacidad de diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no. Discernimiento espiritual. Eso no llega por ósmosis, o sea, no. El discernimiento espiritual no se construye de afán. Hay que dedicar horas a estudiar las escrituras, a meditar, a pensar. Hay que conocer las escrituras, es necesario conocer el carácter de Dios. He hablado con hermanos en varias oportunidades, acá y en otros lados, por ejemplo, con el tema de la culpa. Sí, o sea, ¿por qué muchos hermanos aún están tratando de vivir su cristianismo en la culpa? Porque no conocen la gracia. ¿Y por qué no conocen la gracia? O porque no han recibido la instrucción, que la instrucción es apenas algo superficial, pero porque no han buscado conocer a Dios para entender su gracia. Entonces, ¿cuántos no serían libres de la esclavitud del pecado en la que pueden estar hoy día, aun como cristianos, si entendieran la gracia en los términos que la Biblia la enseña? No hay discernimiento. Entonces, yo miro a Jesús y él es claro, él dice, bueno, pero es que es preciso que se cumplan las escrituras, o sea, aún en lo que está iniciando en el proceso para ir a la cruz, él está tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene claro, es preciso que se cumplan las escrituras. No se defendió, no hizo nada.
porque para él era claro. Y seguimos viendo. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Y si lo conectamos con la frase anterior, o sea que si es preciso que se cumplan las escrituras y las escrituras hablaban de que él se iba a quedar solo, ¿cuál es el problema? No hay problema porque esa es la voluntad de Dios y como dice en Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque uno no la entiende cuando está sufriendo, cuando está en el peor momento, uno no entiende la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero si ha crecido en esa capacidad de discernimiento, ahí es donde va a encontrar la paz. Porque puede llevar su mente al lugar donde Dios quiere que la lleve. Puede llevar su corazón a la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo el salmista ahí, que yo veo que es lo que Jesús hace. Él dice, gente poderosa me persigue sin motivo, pero mi corazón se asombra ante tu palabra. O sea, ¿dónde está el corazón de Jesús en ese momento? Conectado con Dios, conectado con sus promesas, conectado con la voluntad de Dios. Entonces, desde ahí ya empieza como Dios blinda su corazón y se enfoca en lo que es importante, que es la salvación. Y en ese caso no es solamente su salvación, sino la nuestra. Es nuestra salvación lo que está en juego en ese momento. Entonces, imaginen en esa expresión todo lo que Jesús tiene claro. Tantas cosas, es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces, luego lo llevan ante el consejo, ¿no? Y dice acá, versículo 53. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. O sea, yo me imagino estando en la situación de Jesús y aún con el discernimiento que tengo hoy día, yo estaría deshecho. Estaría deshecho porque yo ya he aprendido a ver cómo se pone mi corazón, cómo reacciono cuando estoy ante situaciones difíciles. Y yo no podría reaccionar tan rápido como Jesús. Me demoraría un poco en asimilar todo y luego empezar a buscar de Dios. Pero como Jesús, Él es la palabra de Dios, o sea, toda la palabra está dentro de Él. Pues él vive lo que Él es. Entonces, yo veo eso y para Él como persona en lo humano debió ser duro y doloroso también. ¿Cómo así estas personas están buscando hacerme daño? O sea, lo quieren destruir, quieren acabar con él. Y por los evangelios sabemos que los ancianos, los sacerdotes, los fariseos le tenían envidia a Jesús porque ellos empezaron a perder poder cuando él apareció. Pero aún así, cuando llevamos todo esto a esa frase, es preciso que se cumplan las escrituras, pues entendemos, Jesús estaba claro. O sea, nada lo iba a mover de donde él estaba. Dice el versículo 58, nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Entonces, ellos le están diciendo, acusándonos, ¿no? Destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro
no hecho por hombres. Jesús está hablando espiritualmente. O sea, creo que ni los discípulos entendían eso. No tenían esa capacidad para discernir lo que él estaba diciendo. Los discípulos lo entendieron después. Y ellos le explican, él estaba diciendo que él iba a morir y que iba a resucitar. Ya lo entendimos. ¿Cuándo lo entendieron? Después de que resucitó. ¿Sí? Entonces, luego en el versículo 61, en la segunda parte, sigue diciendo, ¿eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Y ahí vemos el contraste tan grande, ¿no? Jesús tiene la capacidad de discernir, ve las cosas con una claridad espiritual impresionante. Todos los demás interpretan como les dice la mente. Lo que les viene a la mente es lo que creen. Sus juicios provienen de su maldad, no del Espíritu Santo. No entienden espiritualmente porque están ciegos espiritualmente. No ven porque no quieren ver. ¿Y Jesús qué hace frente a eso? Nada. Se queda quieto. Luego ahí viene, ahí mismo en Marcos, la historia de Pedro, que también está abrumado, o sea, no logró discernir espiritualmente, aunque él es la esperanza, creo que es la esperanza para todos nosotros, que sí podemos tener momentos donde no podemos discernir espiritualmente, pero donde también momentos donde sí vamos a poder discernir espiritualmente. Entonces, si se dan cuenta, Jesús ama la palabra de Dios y uno lo ve ahí inconmovible, o sea, él está bien. Está yendo a la cruz, pero está bien. Emocionalmente está bien, psicológicamente está bien. Su cuerpo lo destruirán luego, pero va a resucitar. O sea, Jesús entiende todo eso. Y por eso creo que conecta con el Salmo. Gente poderosa me persigue sin motivo, pero mi corazón se asombra ante tu palabra. Jesús tiene la certeza de que va a resucitar. Tiene esa certeza. ¿Qué pueden hacerle ellos si él está totalmente confiado en Dios? Entonces, ya para terminar esta partecita y orar por la cena. Capítulo 15, versículo 1, dice, tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, ahí ya se agregó el consejo, ¿no? Antes estaba con el consejo, ahora se agregaron otros. Llegaron a una decisión, ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo a Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús, ni aun con eso, contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba.
¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. O sea, Pilato logró ver eso. Logró discernir ese pedacito. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos?, preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Impresionante cómo ahí en el caso de Pilato tuvo una luz de discernimiento, una luz. Logró ver que todo era injusto, que todo era un montaje para crucificar a Jesús. Pero su cobardía, creo que también el poder, su deseo de poder, primó más, pesó mucho más que la verdad. Entonces, esa luz de verdad que llegó a su corazón no tuvo ningún efecto, porque para él fue preferible satisfacer a la multitud. Si él prefirió quedar bien con toda esa multitud, que representaba que él iba a quedar bien también con el emperador, si no se alborotaba la multitud. Y decidió soltar a Barrabás y mandar a Jesús para que lo crucificaran. Entonces, ¿qué puedo ir concluyendo acá? Todos los días, cada uno de nosotros estamos y estaremos expuestos a situaciones muy, pero muy difíciles, que solamente vamos a poder honrar a Dios en medio de esas situaciones si nuestra capacidad de discernir está creciendo, si somos conscientes, si podemos separar lo que es de Dios y lo que es de nosotros, si en nuestra mente hay mucho de la palabra de Dios. De lo contrario, podemos tomar decisiones humanas equivocadas, pensando que porque somos cristianos, entonces pensamos bien. Y yo mismo me he dado cuenta, o sea, por más que seamos cristianos, si la palabra de Dios no está en nuestra mente, vamos a seguir pensando como paganos y pensando que tenemos la razón y no es así. Entonces, mis hermanos y amigos que nos visitan, estamos frente a una necesidad imperante en el mundo que vivimos de crecer en la capacidad de discernir espiritualmente todo lo que pasa. Y eso va a ser posible para quien ama la palabra de Dios, como hemos estado estudiando en el Salmo 119 todo este tiempo. Quien ama la palabra de Dios se mantiene asombrado delante de ella en medio de lo que esté pasando. Se va haciendo inconmovible, o sea, no le va a afectar lo que está viviendo, y afectar no es que no le duela, sino que no lo va a alejar de Dios, lo va a acercar mucho más a Dios. Entonces vamos a orar para tomar la Santa Cena y darle gracias a Dios por el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque nuestro Señor nos da tanta esperanza de cómo podemos llegar a ser tan claros espiritualmente, Señor. Podemos llegar a discernir las cosas como deben ser, Señor. Y gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesús, desde el principio, Él tuvo claro que Él iba a morir en la cruz, que iba a ser entregado a los
a los sacerdotes, a los ancianos, a los fariseos, a todos, al mismo pueblo que lo crucificó, Señor. Pero él también tenía claro que iba a resucitar, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que cuando nosotros nos bautizamos, participamos en su resurrección. Nacemos de nuevo, Señor. Y ahí es donde está la clave, lo que él estaba esperando al final de esto. Él permitió todo esto para darnos esperanza a cada uno de los que decidimos creer en el mensaje de la cruz, creer en su poder para resucitarnos, creer en su poder para traernos, Señor, de esa condición de enemigos tuyos a ser hijos, a ser parte de tu familia. Y Padre, te pedimos que nos bendigas a todos con una pasión bien grande, Señor, por entender tu palabra, Señor, entenderla en nuestro corazón, por crecer en esa capacidad de discernir y de ver las cosas como tú las ves. Padre, te pedimos que bendigas el pan y el vino y que al tomarlo, Señor, quites esas escamas de nuestros ojos que nos impiden, Señor, vernos tan necesitados de tu palabra y conformarnos, Señor, a veces con la piratería espiritual que ronda por todas partes. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo el corazón y a buscar ser saciados por el poder y la sabiduría que hay en tu enseñanza. Amén. Bendice, por favor, el pan y el vino, Señor, y te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.